Hola, embarrada de la semana va para Gloria, que al montar el pasado miércoles la edición impresa para las versiones digitales olvidó que teníamos allí una información que estaba embargada hasta el día siguiente, de manera que nos hizo violar un acuerdo absolutamente inviolable con un aliado muy cercano. Se trataba del informe sobre los peligros de fraude en las próximas elecciones que realizó la misión de observación electoral y que presentó el pasado jueves. Acordamos con ellos que nos daban la información de manera anticipada, pues saldría al día siguiente en el impreso, pero bajo el compromiso de mantener el embargo. Gloria, sin embargo, sufrió una tragedia familiar esa tarde, subió el impreso completo y olvidó cambiar la hora de publicación de esa historia, con lo cual terminó apareciendo en la noche del miércoles. Sinceras disculpas a la MOE por las consecuencias que nuestra falla les haya podido provocar. Sabemos de la importancia de cumplir a cabalidad ese tipo de compromisos y pues no fue ni mucho menos un acto de viveza de parte nuestra o algo así. Eso aquí no lo hacemos. El otro premio va para Julio, editor de diseño, que se puso a hacerle muchos retoques a la página del tarot de Mabé la semana pasada, una página que ciertamente necesitaba especial cuidado porque por invasión de avisos había estado bastante sacrificada en su diseño en las últimas semanas y eso tenía un poco desconsolada a nuestra querida Mabé, pero el problema fue que de tanto mover las ventanas terminó repitiendo el texto que correspondía a Cáncer en el apartado de Libra, de manera que si a los Libra no se les ajustó mucho el tarot esta semana pasada es porque en realidad leyeron lo que le iba a pasar a Cáncer. El lunes se publicó el correcto. De sus jalones de orejas, tal vez la más complicada estuvo con la agregación de contenidos de medios colegas, en este caso de Blue Radio, que el miércoles reveló unas fotos del almorzadero aquel desde donde estaban interceptando comunicaciones e inicialmente las presentó como las pruebas de las actividades de militares allí en ese sitio. Aquí en el digital retomamos esa historia, siempre atribuida a Blue, pero claro, en el titular decíamos, aparecen primeras pruebas de militares activos en escándalo de chuzadas. Un tiempo después la misma Blue entrevistó a quien salía vestido de militar en esas fotos y este negó que él fuera un militar, simplemente estaba vestido con un camuflado y aclaró que todos los que estaban allí estaban participando en unos videojuegos y no chuzando gente. Esta entrevista, por supuesto, también la retomamos, siempre atribuido todo a Blue Radio, pero claro, ese es el peligro de la agregación, que puede uno terminar no solo reproduciendo, sino además validando un error de otro medio. Por eso siempre hay que tomar distancia y ser precavido con ese tipo de informaciones. Está bien citar la fuente y precisar el contexto en que fue presentada la noticia, como se hizo en este caso, pero lo que no ha sido confirmado por uno, pues no se debe presentar como algo cierto. Y en ese sentido, pues tenemos que reconocer que fuimos demasiado lejos al hablar de que habían aparecido pruebas de militares activos participando en la sala de interceptación. Aunque claro, cuando uno retoma información de un medio de alta credibilidad como Blue Radio, pues tiene razones para confiar en la información. No se trata de Actualidad Panamericana o de algún agregador de esos que llenan de basura el internet. Sus preguntas. Jefferson Carrasquilla hace una dura y a la cabeza, dice: siendo usted director de este periódico de circulación nacional y al publicar denuncias de actos terroristas, corrupción y demás temas escabrosos, ¿le ha tocado cohibirse de denunciar algún tipo de suceso de esta índole? ¿Cree usted que hay corrupción dentro del Espectador y empleados con influencias políticas y o criminales? A lo primero debo decir que no, aquí la información que esté bien sustentada, por dura que sea o afecte a quien afecte, se publica. En lo que sí tenemos cuidado, claro, es en que estén debidamente sustentadas, pues haya pruebas que no sean, que sean defendibles, digamos, ante la justicia sobre todo, pero además, pues que no se basen en fuentes deleznables. Aunque a veces lo hacemos por la alta credibilidad de las fuentes que utilizamos, pues somos muy reacios, por ejemplo, a la utilización de fuentes anónimas y escrituras del tipo el espectador pudo constatar o una fuente le dijo al espectador, pues por ese camino uno puede terminar justificando lo que quiera. La segunda pregunta es mucho más complicada y bueno, no les niego que me da susto de solo pensar en esa posibilidad de una infiltración aquí en la redacción. Por supuesto, yo confío plenamente en mi equipo y no tengo ninguna sospecha de ese tipo y no por ingenuidad, porque eso se nota, eso se detecta con el manejo de la información. Diría que la tranquilidad está en eso, en estar pendientes
de la información que se produce y se publica y no en las personas. Aquí pues no estamos espiando a los redactores, a los periodistas, y cada uno aquí puede pensar lo que quiera y creer en lo que quiera, siempre y cuando eso no lo traslade a la información. Pero claro, en un país como este, en el que los poderes legales, pero sobre todo los criminales, todo lo penetran, pues la pregunta es absolutamente válida y no les niego que a veces uno se la hace. ¿Será que son capaces de infiltrarnos aquí también? No sé, difícil, pero insisto que lo importante es en que la información que ustedes reciban tenga suficientes controles para evitar cualquier tipo de infiltración. Bueno, no es más, nos vemos. Chao.